Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación, Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos analizar el tema de cómo precisamente el virus está afectando a la economía, pero no la economía en general, sino cómo está teniendo un impacto particular en las pequeñas y medianas empresas que tienen toda una dinámica muy distinta y además se ven afectadas de manera también muy particular por esa condición de ser pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, queremos ver cómo todas las medidas que se han tomado por parte del gobierno en temas de salud, en temas de restricción vehicular y cierre, ¿verdad?, parcial de algunos negocios, está teniendo un impacto directo sobre estas pymes. Por eso, para hoy acá en Sobre la Mesa, contamos con la presencia de Luis Álvarez, director ejecutivo de CELIEM. Muchas gracias, Marcela, y un gusto estar acá en el programa Sobre la Mesa y poder compartir algunas reflexiones sobre lo que está pasando en el segmento de pequeña y mediana empresa. Y también vamos a contar con la presencia de doña Laura Pacheco Vares, viceministra de Economía del MEIC. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ambos este espacio y también agradecer porque se posiciona un tema tan importante y diferenciado del impacto directo que tienen las pymes sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Claro, y entonces para iniciar vamos a ver la cápsula que nos prepararon para el programa de hoy.
pudimos ver en la cápsula, efectivamente los números no son muy alentadores, pero sí es importante, y como precisamente usted lo dijo, doña Laura, diferenciar cuál es ese impacto en las pymes, porque las pymes tienen condiciones particulares, pero para que las personas que nos están viendo lo tengan claro, tal vez empezar por lo más básico, ¿verdad? Cuando estamos hablando de pymes, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Porque la gente a veces no confunde, ¿verdad? O no tiene claridad sobre estas diferencias. Sí, realmente es importante también dimensionar la cantidad de pymes que hay en Costa Rica. A veces las personas no saben que son la enorme gran cantidad de empresas que existen en el país. Una micro, pequeña o mediana empresa son las más pequeñas unidades productivas que existen en los sectores industria, comercio y servicios, y justamente conforman un parque empresarial del 97.5%, o sea, mientras hay en el país, según el último estado de situación de la pyme, 133.000 empresas, 130.000 son pymes, de las cuales el 84% son micro, o sea, esas unidades productivas más chiquitas que tienen de 1 a 5 personas trabajadoras, que generan menores ingresos, tienen menores activos, y también es importante señalar que en el Ministerio de Economía, como el registro PYME es un registro voluntario en el cual las empresas lo hacen para acceder a ciertos beneficios, tenemos una base de datos de alrededor de 23.000 empresas inscritas. Estas empresas se caracterizan por tener mayores retos que una grande empresa, claro. Y por eso hablaba desde el puro inicio de que el impacto va a ser muy diferente, aunque el impacto en la economía en ciertos sectores es todavía más fuerte, como lo acabamos de ver en esa cápsula, ¿verdad? El turismo, la construcción, el comercio, la particularidad de las pymes, que son retos y brechas que enfrentan desde antes del COVID o históricamente, hay brechas que al país le ha costado cerrar en esta materia. Ha implicado el cierre de muchos negocios. En el Ministerio de Economía hicimos un ejercicio con esta base de datos de 23.000 empresas en el cual aplicamos una encuesta no solamente a las pymes, sino a las personas emprendedoras. De estas pymes contestaron 2.100 empresas y muchas han tenido que cerrar. Más del 56% de esas empresas tuvo una disminución abrupta del 75 al 100% de sus ingresos, de sus ventas. Por supuesto que yo creo que se dimensionó el impacto de la pandemia a partir de que el Ministerio de Salud llegó y anunció, bueno, se cierran los comercios, se cierran los restaurantes, los bares, los gimnasios. Entonces yo creo que hasta ahí logramos dimensionar la afectación económica directa que iba a tener esta pandemia, que muchas personas pensaron que iba a ser una semana, 2 semanas, bueno, ya llevamos casi que 2 meses y no lo hemos superado todavía, y como el ministro vino a señalar, todavía no lo vamos a superar, pero estamos pronto. Entonces esta afectación realmente ha impactado mucho mayor a las pequeñas empresas que tienen menos capital para hacerle frente a esas contingencias, les cuesta muchísimo más sostener el empleo de las personas trabajadoras que tienen en sus planillas, y la afectación ha sido transversal en todos los ejes y áreas del negocio. Claro, y esa encuesta la hicieron al inicio. Eso quiere decir que tenemos como datos de cuando inició la pandemia, pero se tiene previsto ver si otras se vieron afectadas no desde el inicio, sino ahora como en esta segunda ola, por decirlo de alguna manera. Realmente este instrumento lo aplicamos del 9 al 12 de abril, o sea, estamos estimando que ya había un mes más o menos de que se había declarado la emergencia nacional y ya se habían por ende cerrado los negocios y aplicado todas las restricciones que ya todos conocemos. Y desde el puro inicio de la afectación, ¿verdad? Las pymes dependen muchas del día a día, de las ventas que generan al día a día, y eso es algo que también nos ha reflejado que tal vez en el ministerio ya conocemos muchas de esas brechas y las necesidades que tienen las pequeñas empresas, pero que esta pandemia ha evidenciado completamente. Dependen hoy al 100% del capital de trabajo y de todas las medidas que se tomen en ese sentido a partir del Sistema Banca para el Desarrollo, del FODEMIPYME y hasta también de los mismos bancos e entidades financieras privadas, porque no están logrando, ¿verdad?, salir adelante. Claro. Realmente la primera afectación que tuvieron fue sobre el trabajo, el empleo que generan. En segundo lugar, el pago de los alquileres. Estamos hablando que ya la encuesta se aplicó un mes después, o sea, ya tenían que hacer el pago de sus arrendamientos, no lo pudieron cubrir. El pago a sus proveedores, que también es una afectación muy importante porque las pymes también se encadenan entre pymes, claro, ¿verdad? Le compran la materia prima a las pequeñas empresas, le venden también a pequeñas empresas, y entonces la afectación se dio, como dice uno, para todas las vías y para todas las áreas. Entonces,
muchas de ellas realmente ya han cerrado sus puertas y están a la expectativa de qué va a pasar en estos días, porque también preguntamos cuánto tiempo estimaban ellas que pudiesen soportar el cierre nacional, ¿verdad? Claro. Muchas decían, bueno, yo puedo soportar 15 días, yo puedo soportar un mes más, y la mayoría respondió de 1 a 2 meses. Entonces, bueno, eso fue ya hace un mes. Estamos apenas aperturando, intentando colocar todos estos productos financieros que se han anunciado, ¿verdad? Pero que también hay dificultades para que las pymes que ya están endeudadas puedan acceder a estos recursos que se han anunciado, y ahí la importancia de la flexibilización en el crédito que se pueda dar desde esas instancias. Claro. Y Luis, ¿cuáles son las ventajas de ser pymes en este contexto, ¿verdad? ¿Existe alguna ventaja? Y ya doña Laura ha planteado algunas desventajas. ¿Existen otras desventajas también de ser pequeña y mediana empresa? Bueno, yo creo que, y coincido de una u otra forma con lo que la viceministra mencionaba, en mediciones que hemos hecho también desde el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, hemos visto que efectivamente cerca del 87-88% de las empresas lo que nos están indicando es que producto de la crisis sanitaria han cerrado o han reducido considerablemente sus operaciones. Sin embargo, también hay un cruce interesante cuando les preguntamos cómo ven el futuro, qué pensarían hacia adelante. Y uno podría imaginarse que de una u otra forma las micro, pequeñas y medianas empresas tendrían un panorama muy complejo hacia adelante. Y la realidad es que también hay a veces uno se queda como con una contradicción, porque en realidad el resultado que ve es de una expectativa más bien de que van a salir adelante, que van a poder reinventarse y que van a poder posicionarse de nuevo en el mercado. Y creo que eso no es la primera vez, Marcela, que tenemos un escenario similar. Cuando se dio la crisis del 2008 al 2009, que es cuando en realidad a nivel mundial se da un boom importante en todo el tema de la construcción de políticas públicas para el segmento de emprendimiento, sobre todo emprendimientos nacientes, y todo lo que ha sido la construcción con mayor dinamismo de lo que son los ecosistemas de emprendimiento. Eso se dio sobre todo porque, producto de la crisis inmobiliaria y la crisis financiera que se da en el 2008-2009, quienes logran reinventarse y quienes logran flexibilizar su proceso de posicionamiento en el mercado son precisamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras las empresas grandes tuvieron que cerrar operaciones, tuvieron que cerrar líneas de productos, las empresas más pequeñas empezaron a replantear cómo podían posicionarse en el mercado. Y eso muestra una de las características importantes que tienen el segmento de las MIPYMES, que es particularmente la flexibilidad también para adaptarse a las nuevas realidades que pueden estar estableciendo los mercados. Y yo creo que el escenario que tenemos hoy es lo que nos está mostrando ya en algunas empresas, y lo vimos particularmente con el cierre, sobre todo de la parte de restaurantes, de comercios, que muy rápidamente las empresas empezaron a reconvertirse, a establecer líneas de comercialización por medios electrónicos que quizá había sido más lento en el pasado, pero que inmediatamente lo tomaron como una oportunidad para poder mantener su relación con los clientes. Claro, y me gustaría un poco, Luis, ahora hablar en términos generales, cuáles son las condiciones antes de la pandemia de las pymes, digamos, cómo estaban, qué datos se contaban, bueno, y también doña Laura, pero eso lo vamos a analizar después de la pausa. Estamos acá en Sobre la Mesa, Economía y COVID, medidas y efectos en las pymes. Continuamos acá Sobre la Mesa analizando el impacto diferenciado que tiene las condiciones económicas actuales en las pymes. También les recordamos que pueden revisar nuestras redes sociales y poder ver el producto nuevo que es Sobre la Mesa en 12, que son entrevistas cortas con personas expertas que nos están precisamente analizando temas sensibles en estas condiciones de emergencia nacional. Antes de ir a una pausa, yo preguntaba a Luis sobre cuáles eran, además, las condiciones antes de esta emergencia de las pymes, que también es importante tener en cuenta de cómo estaban antes, ¿verdad? Y cuáles eran como esas condiciones que les permiten a algunas sobrevivir y a otras no tanto.
Sí, yo creo que el parámetro que se ha tenido en el desarrollo de las pymes no es fácil, ¿verdad? Hay un entorno que no necesariamente tiene todas las condiciones para que una micro, pequeña y mediana empresa pueda establecerse en el mercado, y una de las características que principalmente podemos mostrar en eso es que muchas no logran sobrepasar los 3.5 años. Las tasas de mortalidad en las pequeñas y medianas empresas, en las MIPYMES, es muy alta, y eso no es así solamente en Costa Rica, o sea, en general es una tónica que se tiene, y tiene que ver mucho con el ecosistema que favorezca el proceso de desarrollo de las empresas. Aquí, Perdón, además siempre la gente piensa, ¿verdad? Y es como la cosa que todo el mundo dice, ay, hay que emprender, hay que emprender, hay que emprender, ¿verdad? Se ve como muy exótico y que es como fácil emprender, y emprender no es nada fácil, que es lo que estabas planteando. Así es, porque no solamente tiene que ver con la institucionalidad, con los trámites que se tienen que cumplir, con los recursos financieros para poder fondear la actividad, sino que tiene que ver también con la persona, tiene que ver con las actitudes de realmente poder asumir el reto de encontrarse obstáculos y seguir adelante. Y eso indudablemente no necesariamente una persona que toma la decisión de emprender tiene todas las competencias, todas las habilidades y todas las actitudes para ello. Entonces también hay que ver las dos dimensiones, desde el punto de vista de la estructura de la empresa como de la persona. Ahora, en el caso nuestro, indudablemente hay factores que han venido afectando también el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, estructurales de la institucionalidad. Por ejemplo, los temas de formalización es un tema que indudablemente ha afectado el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, que por el sistema y el modelo que nosotros tenemos como tal, no necesariamente el hacer el proceso de formalización es un proceso sencillo, y eso muchas veces también limita, y bueno, y parte de los problemas que tenemos de la informalidad en el país tiene que ver con eso. El otro tema tiene que ver con el acceso al crédito. Y yo aquí quisiera hacer la acotación, ahora que la viceministra hablaba de los diferentes productos financieros, efectivamente, y yo creo que en la coyuntura de la crisis ha habido una respuesta importante para poder establecer productos financieros para el segmento de la MIPYME, pero el gran reto no está hoy en los recursos y en los instrumentos financieros, está en cómo acceder a ellos, y en los requisitos para poder acceder a ellos. Y ahí es donde vemos el gran contraste. Y en las garantías que están pidiendo para... Y ahí vemos el gran contraste, entonces, entre tener instrumentos, entre tener recursos, pero no tener las condiciones adecuadas que entiendan las características de las actividades, porque también aquí no todas las MIPYMES se comportan igual. Claro. Dependiendo de los sectores, también tienen características diferenciadas. Y cada vez es más complejo en los ecosistemas entender ese dinamismo que tiene la MIPYME, porque una cosa es la MIPYME del sector comercio o del sector servicios, ¿verdad? O las actividades MIPYMES de la nueva economía, por ejemplo, el sector audiovisual, el sector creativo y cultural, o sea, tienen unas características totalmente diferentes. Entonces, yo creo que ahí, si bien tenemos problemas estructurales y problemas instrumentales antes de la crisis, evidentemente la crisis pues lo hace muchísimo más visible. Y ya que Luis plantea nuevamente, nos trae la crisis, antes de hecho, viceministra, de los anuncios de reactivación económica, ya desde el MEC ustedes estaban tomando acciones para precisamente darle mejores condiciones y socorrer, por decirlo de alguna manera, a los diferentes sectores. ¿Nos podría un poco explicar cuáles son esos esfuerzos que ustedes, ¿verdad?, iniciaron desde antes de lo que ya, digamos, son propiamente los proyectos como de gobierno o en general? Sí, realmente, bueno, un poquito antes de la crisis, en diciembre del 2019, lanzamos la política pública de empresariedad, una política que, bueno, Luis conoce muy bien, a largo plazo, al 2030, que lo que busca es el cierre de brechas. El cierre de brechas tecnológicas, el cierre de brechas en materia de financiamiento, en acceso a los servicios de desarrollo empresarial y también el fomento al emprendimiento. Y enseñar a Luis que no solamente es tener recursos de pronto, sino también las aptitudes necesarias para poder emprender. Y eso lo vemos en justamente en estos momentos en que tal vez lo más ante el susto, ¿verdad?, que implicaba saber que su negocio podría cerrar, muchos cerraron inmediatamente, ¿verdad?, y no se expusieron a alargar tal vez un poquito el dolor de lo que se estaban enfrentando, y pasa mucho por generar condiciones, esa política pública para que los emprendimientos no sufran esa tasa de mortalidad que mencionaba Luis muy bien, que es una condición mundial, sino para que sigan adelante. Yo quería señalar también algo que usted mencionaba, Marcela, sobre el tema de la formalización. Por ejemplo, en esta encuesta de personas emprendedoras, la mitad respondió que no tenía ningún grado de formalidad.
Esto quiere decir que muchas de las medidas que tomó el gobierno para las empresas no les aplicó. Una moratoria, por ejemplo, en el tema tributario, ¿verdad? No les aplica porque no están inscritos en Hacienda. Una diferenciación en el pago de las pólizas de INSS no les aplicó porque no tienen pólizas. Y si hablamos de la caja, ni para qué decir, ¿verdad? Porque no les va a aplicar ni la disminución de la base mínima contributiva, ni el pago diferenciado de las cargas sociales. Entonces, eso es algo que realmente yo creo que a nivel país tenemos que dar varias discusiones, y yo creo que el COVID, pese a todo lo negativo que ha traído, yo estoy fielmente convencida de que nos tiene que dejar a todos los sectores, público, privado, académico, al sector principal que son las pymes, ¿verdad?, en dar esta discusión de cuáles son los modelos que vamos a fomentar para que las pymes de verdad superen muchas de las brechas que ya tenemos de por sí identificadas. Y el tema de la formalidad es trascendental. Si hablamos, por ejemplo, de lo que habíamos venido trabajando, que era su consulta pre-COVID, era justamente en todas estas acciones que delimitamos en un plan de acción de la política pública para este cierre de brechas, por ejemplo, en materia tecnológica. A hoy sabemos que solamente el 10% de esas 130.000 empresas tiene una página web, que solamente el 42% utiliza las redes sociales para comercializar y solo el 48% utiliza WhatsApp para vender productos. Entonces, como decía Luis, bueno, muchas se tuvieron que reinventar y ante la crisis buscar el mecanismo de comercialización que les permitiera seguir generando algunas de sus ventas. Algunas lo lograron, muchas a hoy todavía no lo han logrado, porque también una cosa es comenzar a hacerse su identidad en mercadeo, otra cosa es hacerse un Facebook y otra muy diferente es utilizar un marketplace o un mall virtual que ya te obliga a cumplir ciertas condiciones en cuanto a mecanismos electrónicos de pago, en cuanto a la formalidad con Hacienda, en cuanto a la distribución o logística, que no todas las empresas están preparadas para ello. Entonces también desde que arrancó este asunto, nosotros en el MAKE nos aliamos con el INAH, que es realmente la institución que tiene ese mandato de dar los servicios de desarrollo empresarial de momento en el país. Bueno, y para esa que era apoye. una pregunta que venía. En este contexto, en esta estrategia, ¿qué papel juega el INAH? Exacto, el INAH, bueno, por mandato del Sistema Banca para el Desarrollo debe destinar el 15% de sus presupuestos al apoyo de las pymes, y es un apoyo en varias áreas, desde el emprendimiento, la incubación, preincubación, aceleración, etcétera. Entonces aquí hay una sinergia muy importante que tiene el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Economía, con las instituciones que tienen recursos, porque no solamente es el INAH, hay más instituciones, ¿verdad? Entonces con el INAH tuvimos muchísima apertura por parte de ellos para poder trabajar lo que es la digitalización de la pyme, y conformamos una oferta para las pymes para orientar al marketing digital, a conocer las herramientas tecnológicas que existen, ¿verdad? A cómo incorporarse en el comercio electrónico con todas esas variables que mencionaba que son importantes considerar. Y el INAH ha venido preparando desde hace aproximadamente 3 semanas a pymes. Según el último conteo que pude revisar hace un par de días, hemos capacitado 1.500 empresas aproximadamente en 2-3 semanas, y vamos a continuar con estos procesos de acompañamiento, ¿verdad? Porque realmente son necesarios. Vimos que si las personas se les dice no pueden salir de su casa y las empresas se cierran, la única forma es que compren por internet, los productos lleguen a su hogar. Entonces yo creo que, insisto, esta pandemia reflejó la importancia de la digitalización de la pyme y de acceder a esos canales de distribución y comercialización digital. Claro, y además creo que algo de conciencia se ha generado de ayudemos como a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Como que la gente en los grupos de WhatsApp pasa la información de tal o cual negocio, ¿verdad? Y cómo se entrega y cosas por el estilo. Y ahí también me gustaría, no sé, Luis, si usted tiene información sobre cómo han percibido precisamente todas estas acciones las pymes, si en el estudio que ustedes realizaron algo se plantea. Sí, de hecho, en la consulta que hicimos, particularmente las pymes lo que reconocen es las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno, y evidentemente eso es lo que más nos ha impactado a todos, porque ha cambiado un poco los ritmos de vida que llevábamos todos, y para las empresas indudablemente esa no es la excepción. Y la otra medida que sobre todo reflejan las pequeñas y medianas empresas en la consulta es particularmente las medidas laborales,
que quizá en el caso de la pequeña y la mediana empresa, por las características que tienen, que en muchos casos es una o dos personas las que conforman la empresa, el tema del teletrabajo quizá no es una medida, ¿verdad?, de aplicar de manera inmediata, porque casi algunas inclusive teletrabajan todo el tiempo aún sin crisis del COVID-19. Y en la manufactura, ¿verdad?, es imposible. Así es, entonces, sin embargo es de las medidas que más reconocen. Hay una gran debilidad y yo creo que aquí es un esfuerzo que hay que hacer como país, y repito, no porque no existan los instrumentos, sino porque no necesariamente está llegando la información a las empresas sobre las medidas financieras, por ejemplo, que sí pueden ser de beneficio para las pequeñas y las medianas empresas, cómo acceder a esos instrumentos. Se han hecho diferentes esfuerzos, el Ministerio de Economía hace diferentes esfuerzos a través de diferentes plataformas, pero también estamos hablando, como bien lo decía la viceministra, de un parque empresarial muy amplio, ¿verdad?, claro, que evidentemente necesita mayor divulgación, y yo creo que aquí los medios de comunicación juegan un elemento fundamental, porque aquí, Marcela, ahora que mencionabas el tema de la caracterización de la pequeña y la mediana empresa, normalmente tenemos la falsa concepción de que la pyme es el emprendimiento de subsistencia, sí, muy naciente, pero no dimensionamos que, por ejemplo, en el sector exportador tenemos un 80% de empresas que están exportando a diferentes mercados, ¿verdad? Y que ahí tenemos, pueden ser microempresas, ¿verdad?, de 3, 4, 5 personas o de 10 personas que están teniendo un posicionamiento en los mercados internacionales de manera importante. Entonces, normalmente cuando hablamos del segmento PYME, para algunos existe la falsa concepción de que el segmento PYME es el pobrecito que tuvo que tomar una decisión de corto plazo, ¿verdad? Y yo apenas creo que está sobreviviendo. Así es, entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio, porque ayer, en estos días que el gobierno anunciaba las medidas de reapertura, el lunes pasado, una de las medidas importantes tiene que ver con las empresas del sector turismo, y particularmente lo abre para los pequeños hoteles que tienen menos de 20 habitaciones. Sí, vamos a quedar aquí para que tenemos que hacer una pausa, y entonces al regreso continuamos precisamente cómo impactan estas medidas que se acaban de anunciar al sector de pequeña y mediana empresa. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el impacto que tienen las medidas de la declaratoria de emergencia en las pequeñas y medianas empresas. Antes de ir a una pausa, precisamente Luis estaba empezando a explicarnos cómo esas medidas que acaba de anunciar el gobierno, un poco, ¿verdad?, que va como en pasos, cómo está, ¿verdad?, afectando, cómo puede afectar en positivo o en negativo a este, digamos, sector del... ¿Cómo es el entorno? No es el entorno, es el ecosistema empresarial, perdón, sí. Sí, aquí, Marcela, y particularmente lo que mencionaba era en esa caracterización de entender el impacto que tiene la pyme en nuestra economía. Una de las medidas que anuncia el gobierno, o que anunció el gobierno el pasado lunes, tenía que ver precisamente con la reapertura de empresas del sector turismo, particularmente hoteles de menos de 20 habitaciones. Y algunos podrían decir, bueno, son los hoteles más pequeñitos, o sea, eso no impacta mucho. Bueno, pero es que estamos hablando de que esa medida, solamente esa medida, aún con el 50% de aforo para esos hoteles, estamos hablando que son el 84% de los hoteles de este país. O sea, hay que dimensionar realmente el impacto que tiene, y si uno se va a lo que tiene esa característica en las regiones, por ejemplo, podemos encontrar en zonas turísticas, Manuel Antonio, la zona sur, el mismo Puerto Viejo y demás, que principalmente son hoteles con estas características. Entonces ahí podemos dimensionar el impacto que eso tiene no solamente en el hotel en sí, sino también algo importante que mencionaba la viceministra, es en el encadenamiento que se puede estar generando en el proveedor del servicio de limpieza, en el proveedor de alimentos para las cocinas, si es que eventualmente el hotel tiene una cocina, o eventualmente en el proveedor de la alimentación para los huéspedes que están en el hotel. O sea, hay un encadenamiento importante que dinamiza de manera ascendente la economía. Entonces, esos son los elementos, el análisis que hay que hacer cuando se toman medidas en términos del desarrollo del parque empresarial. Claro, y además, Luis, una cosa que usted planteaba ahora es también verlo desde el punto de vista regional,
porque normalmente estamos muy desde el gran área metropolitana, pero bueno, ¿cómo también generar, digamos, condiciones para que estas pymes que están en las diferentes regiones, ¿verdad?, todas estas medidas le impacten positivamente, cómo le llega a la política pública, ¿verdad?, para fortalecerlas y más bien se encadenen con otras. O sea, cómo trabajar también regionalmente, ¿eso existe? ¿Cuál sería como una estrategia a corto, mediano? Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Se han hecho esfuerzos importantes, indudablemente, para poder dinamizar lo que es el desarrollo económico local, pero todavía tenemos muchas tareas pendientes en esto. Y yo quiero aportar un dato que ya puede ser un dato viejo, no creo que haya cambiado sustancialmente, pero en el año 2014, 2015, hacíamos una aproximación en lo que representaba la tasa de mortalidad de las empresas, y ya mencionaba que a nivel general, digamos en la media nacional, tenemos una tasa de mortalidad de que por cada 10 hay 7 que se nos quedan en el camino, que no logran pasar los 3.5 años, pero en el caso de las regiones, por ejemplo las zonas de menor desarrollo, como es el caso de la región Brunca, como es la región del Pacífico Central o como es la región del Caribe, las tasas de mortalidad que estábamos manejando en ese momento era de que por cada 10 habían 9 que no sobrepasaban los 3.5 años. Eso claro, indudablemente desde el punto de vista de estrategias de desarrollo, desde el punto de vista de políticas públicas, pone una dimensión importante porque llama la atención de la necesidad de poder acercar aquellos recursos y aquellas acciones que generalmente, no por la acción de un ministerio, sino en general por un concepto país, lo tenemos absolutamente centralizado, y eso no es diferente cuando vemos también la conformación del parque empresarial, donde tenemos un 70% del parque empresarial en la gran área metropolitana. Y entonces ese tema de vincular acciones para lo regional que permita generar oportunidades en lo regional, en la zona rural, no necesariamente lo vemos. Y pensamos además, con un elemento también importante en esto, que la zona rural es una zona particularmente agrícola, y entonces que la acción tiene que ser agrícola. Pero resulta que nos llevamos sorpresas cuando nos encontramos en zonas rurales, empresas de alta tecnología, empresas de alto valor agregado, que también necesitan respuestas, y ahora con todo el tema de los emprendimientos creativos y culturales, evidentemente encontramos grandes dinamismos también en la zona rural vinculadas a estas actividades. Bueno, y otra cosa que también, Laura, aquí me gustaría su opinión, también no solo que están en zonas rurales, sino cómo generar alianzas y cómo generar alianzas público-privadas, ¿verdad? Porque a veces lo que se dice es como que el sector privado es el malo y el sector privado es como el que tiene la culpa de todo lo que pasa, bueno o malo, ¿verdad? Normalmente malo. Y bueno, si nos vamos al discurso del pasado 4 de mayo, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa del presidente Carlos Alvarado, él señala que deberíamos más bien adoptar un concepto que lo público y lo privado, ¿verdad?, no son antagonistas, sino todo lo contrario, que deben ser, digamos, aliados, y que deberíamos, digamos, disciplinarnos para que esa práctica fuera una regla y no esa excepción. ¿Estamos preparados, digamos, como país para concretarlo? ¿Y cuáles acciones, digamos, se están realizando en ese sentido? Porque bueno, ya que además, como desde un inicio se planteó, las pequeñas y medianas empresas son la gran mayoría de las empresas, sería con esas con las que deberíamos ir generando esas alianzas público-privadas. Claro, yo tal vez quería decir, y Luis deberá darme la razón, estoy segura, de que si hay alguien que es experto en hacer alianzas público-privadas es el Ministerio de Economía, porque es un ministerio que es pequeño, en sus capacidades, en la cantidad de personas, en su presupuesto, y la única forma de que este ministerio pueda impactar a la población objetivo, que son las pymes y las personas emprendedoras, es haciendo alianzas con todos los sectores, no solamente con el sector privado, sino también con el sector académico, etcétera. Por ejemplo, eso que acaba de mencionar Luis, sobre el impacto que hay en las regiones a nivel de tasas de mortalidad de las empresas, ¿verdad?, que es mucho mayor, muchísimo mayor, ¿verdad?, claro, que en el caso de la GAM. Por supuesto, no solo se debe a que el 84%, 85% de las pymes están en la GAM, sino que también los servicios están aquí centralizados.
como todas las decisiones que hay que tomar para construir política pública tiene que ser basada en datos, nosotros en el MEIC hicimos un ejercicio de mapear toda la oferta de servicios que se dan para las pymes desde el ámbito privado, desde el ámbito público, desde el ámbito académico, y bueno, encontramos, lo hicimos como en un semáforo donde alertábamos donde había escasez, oferta moderada o alta oferta. Por supuesto, en todo lo que es la GAM, el semáforo en verde, pero es muy crítico, por ejemplo, en la región Caribe, que hay un 90% de escasez de servicios. Entonces, a mí no me extraña, es lamentable, pero no es de extrañarse para nada que en Limón de cada 10 empresas mueran 9 en los primeros años, ¿verdad? Porque no tienen ningún acompañamiento. Claro. Y cuando hablamos de acompañamiento no solamente es para montar su empresa, sino que surgen una serie de necesidades donde requieren esa asistencia técnica y no la hay. Hablamos en procesos de comercialización, de mercadeo, de logística, también de los servicios financieros a los que acceden, de seguros, etcétera, donde no hay nada. Y también la oferta en Costa Rica está caracterizada porque mucho es capacitación, ¿verdad? Sí. Todo lo que se ofrece, casi que todo lo que se ofrece es capacitación y no el acompañamiento. Nosotros somos creyentes de que el acompañamiento es la solución, ¿verdad? Es la ruta que debemos seguir, y por eso estamos en un proceso en el MEIC para llevar a las regiones consultorios empresariales. Esos consultorios se llaman Centros de Desarrollo Empresarial bajo un modelo que importamos de Estados Unidos, un modelo que ha resultado exitoso, que es en una alianza público-privada y académica. Estos centros están por aperturarse seguramente en el mes de julio. Como le digo, nuestro interés desde el puro inicio es que también estuvieran en todas las regiones del país para que ellas también tengan las oportunidades de acercarse a estos centros, que lo que hacen es diagnosticar su empresa y a partir de las necesidades que se identifican se ofrece la asistencia puntual y el acompañamiento de largo plazo. De forma que así es como hemos visto en el MEIC, que es la ruta para comenzar a impactar desde la política pública, de las decisiones que tomamos, combatir esa tasa de mortalidad, en este caso de las pequeñas empresas, y tener ese impacto. Cuando hablamos del discurso, del desarrollo territorial, tenemos que también demostrarlo con acciones directas para los territorios, y en el MEIC no solo nos conformaremos con esos primeros 8 centros que se están aperturando en una primera fase, sino que queremos que hayan 20 centros, 25 centros, según los datos y los estudios nos indiquen que hay necesidades que suplir en los territorios. Así que sí creemos fielmente en estas alianzas público-privadas, por ejemplo, para el tema de comercialización en tiempos de COVID. El MEIC no dispone de herramientas para comercializar, entonces hicimos alianza con 4 empresas privadas, una pública que es Correos de Costa Rica, para promover directorios empresariales y marketplaces donde las pymes pudieran comercializar de forma gratuita. Sí. Si no hubiera sido gracias al apoyo del sector privado, no podríamos tener hoy esas plataformas a disposición de las pymes, que según esta encuesta, yo resalto mucho la encuesta en los datos, solo, el 80% de las empresas comercializaban únicamente en tienda, no a nivel digital. Bueno, eso es un buen ejemplo de una alianza exitosa, por decirlo de alguna manera, y que beneficia al sector privado y al sector público. Vamos a una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Sobre la mesa, analizando el tema de economía y COVID, medidas y efectos en las pymes, con la viceministra Laura Pacheco de Economía y Luis Eduardo Álvarez, director ejecutivo de CELIEM. Tal vez para cerrar sería importante, Luis, ¿qué medidas cree que necesitan las pymes para sobrellevar la crisis, más allá de lo que se está haciendo? ¿Cuáles serían importantes fortalecer? ¿Qué otras? Tal vez con los estudios que han ustedes realizado han identificado las mismas empresas que son necesarias, y ojalá poder precisar por sectores, porque como usted bien lo planteaba, bueno, y la señora viceministra, no todos los sectores son iguales, aunque queremos a veces meter como en la misma canasta a todas las pymes cuando hablamos de pymes. Sí, yo creo que hay temas que, por lo menos hay 3 temas que son claves y que de nuevo vienen antes de la crisis, pero se agudizan con la crisis. Uno de ellos es una discusión, y como bien mencionaba la viceministra, que yo creo que el país va a tener que dar sí o sí, y es el tema de qué estamos entendiendo por la formalidad, ¿verdad? Porque ahí evidentemente analizar ese proceso de la formalización
nos va a marcar diferencias entre sectores y nos va a llevar también a flexibilizar los procesos de formalización de las empresas. Y me parece que ese es un gran tema, que ahora la viceministra fue bastante clara cuando mencionaba que muchas de las medidas que se adoptaron no necesariamente les impactaron a las pequeñas y medianas empresas porque no están en la formalidad, ¿verdad? Y las aproximaciones que se han hecho es de un 70, un 60, 70% de empresas en informalidad. Y además las empresas que están en la formalidad también reclaman que mantenerse en la formalidad implica costos y que hay un montón de empresas que no están en la formalidad, entonces que es como una competencia leal, por decirlo de alguna manera. Si las mismas empresas grandes llaman la atención de que alrededor de por cada 100 colones hay 55 que se invierten en la parte de la formalidad y del modelo de seguridad social que tenemos en el país, si para una empresa grande eso es costoso, imagínense lo que es para una micro o una pequeña empresa, ¿verdad? Donde no tiene el volumen de una empresa grande. Entonces, ese es un tema que indudablemente creo que va a haber que trabajarlo, y me parece que en el proceso de reapertura y de lo que se ha llamado la transición hacia la nueva normalidad, creo que va a haber que tomar decisiones importantes para flexibilizar ese proceso de la formalización. El otro elemento tiene que ver con el financiamiento. Indudablemente, hoy las empresas, grandes o pequeñas, requieren flujo de caja, requieren capital de trabajo, requieren pagar planillas, y eso va a haber que también resolverlo, atenderlo. Yo creo que una de las grandes virtudes que tenemos como país, que no lo vemos, si nos vamos al resto de la región centroamericana, quizá no tenemos ese ecosistema y esa institucionalidad que sí tiene Costa Rica. Hoy lo que tenemos que hacer es sacarle provecho a ese ecosistema y que los instrumentos y los recursos que tenemos realmente puedan llegarle al beneficiario final, ¿verdad? Hace un año particularmente que conversaba con gente de la Agencia de Innovación y de Emprendimientos de Uruguay, cuando les preguntaba cuántos eran los recursos que tenían para poder invertir en el segmento de MIPYMES en Uruguay, llegaba a la conclusión de que es casi el 50% del total de recursos que tiene el INA, ¿verdad? Con una población similar, pero resulta que están impactando tremendamente en la colocación de esos recursos, y tiene que ver en cómo le llegamos realmente al beneficiario. Entonces me parece que no solamente esos recursos para financiar procesos de acompañamiento, para financiar procesos de innovación, sino también para financiar los procesos productivos en las empresas son fundamentales de cómo realmente hacemos que accedan las empresas a estas líneas. Y el otro elemento que también la consulta que hicimos a las empresas sale cada vez más fuerte, y es algo en lo que las pymes son muy débiles, además de los canales de comercialización y la distribución y demás, pero es que las pymes no necesariamente hacen inteligencia de mercados. Y entonces van a prueba de error, ¿verdad? Sí. Pero no hacen realmente un análisis de lo que está pasando con el consumidor, de los nuevos comportamientos de los mercados, de cómo realmente tomar decisiones que sean mucho más ciertas. Por eso el tema del acompañamiento es un tema clave, porque hemos hecho muchas capacitaciones. A veces tenemos salones llenos de empresarios capacitándose. Y yo a veces en son de broma digo que hay gente que tiene paredes llenas de títulos que han recibido en procesos de capacitación, pero no están vendiendo lo que tienen que vender, claro, ¿verdad? Y ahí el juego del acompañamiento tiene que ver precisamente con que los indicadores que llevemos en el acompañamiento estén orientados a la parte del incremento de las ventas y obviamente a la generación de empleo. Y tal vez, Marcela, yo cierro un poco en esa línea porque desde CELIEM, en ese modelo que mencionaba la viceministra, tenemos 2 centros operando con ese modelo en el país ya desde hace un año, y parte de los impactos importantes que hemos tenido es que, por ejemplo, empresas que entraron al acompañamiento que no estaban formalizadas, después de 4 o 5 meses de un proceso de acompañamiento logramos que se formalizaran, ¿verdad? Con 1000 costos y demás, pero logramos que estuvieran formalizadas, claro, y particularmente entendiendo la formalización como el registro en el Ministerio de Economía. Pero los datos más importantes que quisiera dar en ese acompañamiento es que después de 4 meses logramos que en promedio 25 empresas que fueron acompañadas crecieran en sus ventas un 50%. Que son muchos. Y es correcto. Y que además de tener 50 en conjunto, tener 50 empleos directos que estaban generando, al final del proceso estaban generando 58 empleos directos. Si esto también aplicamos la media, que por cada empleo directo se generan al menos 2 empleos indirectos, estamos hablando de un grupo de 25 empresarios que estaban impactando en la economía con alrededor de 150 empleos. Uno de los grandes desafíos que indudablemente tenemos hoy. Sí, en este momento. Laura,
¿Qué recomendaciones se le pueden dar en este momento, digamos, a las pymes en esta coyuntura, partiendo un poco de las medidas ya anunciadas por el gobierno, y cómo acceder, ¿verdad?, a todos los servicios? Porque puede ser que alguna persona que nos esté viendo no tenga como esa claridad de a dónde buscar, cómo ver cuáles son las cosas que les pueden beneficiar, cuáles los mecanismos para ese acompañamiento. Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero hacer es como sensibilizarme con la situación que están viviendo las pymes, porque podrán pensar de muy fácil, ¿verdad? La viceministra ahí donde está recomendándome qué es lo que tengo que hacer con las dificultades que estoy teniendo como empresario. Pero en esa sensibilización hemos visto también todo tipo de empresas que se ha acercado en estos días al Ministerio de Economía con sus casos, ¿verdad? Y uno trata de la mejor forma de atenderles y de elevarlos a otras instancias para que puedan resolver sus problemas. Y hay todo tipo de empresas, o sea, como hay perdedores, hay ganadores. Un 2% de las empresas nos han dicho: yo nunca me esperé que de un mes para otro se me triplicaran las ventas. Sí. Tuve que contratar más personal, no dábamos abasto, alquilar bodega, no sabíamos qué hacer. Claro, porque están en sectores de la economía, ¿verdad?, donde hay una alta demanda de productos como productos de higiene, de limpieza, etcétera, ¿verdad?, o cierto tipo de alimentos. Entonces, pero son los mínimos, es el 2% de las empresas que existen. Entonces, si vamos a ese otro 98% que está teniendo una afectación, también hemos visto como muchas se han reinventado. Y yo lo que quiero tal vez decirles es: vuelvan a ver su modelo de negocios, ¿verdad? Como decía Luis, a veces están a punta de prueba de error, y tenemos que asegurarnos que nuestro producto de verdad responda a una necesidad del mercado, una oportunidad que el mercado nos da. Y es momento de reinventarse. Justamente tenemos a muchas empresas que tal vez estaban en el sector turismo, ¿verdad?, y que hoy están produciendo bisutería. Tenemos empresas que se han vuelto a la subsistencia con tal de sostener su negocio, porque su negocio sostiene a su familia y su ingreso familiar, y muchos dependen de ello. Entonces, como hay empresas que han innovado, tenemos el caso de una empresaria que a partir del COVID, que hacía tal vez un producto de empacado de alimentos, hoy está haciendo mascarillas con un filtro de cera de abeja, con estudios muy técnicos y costosos con la UNED, y que hoy está teniendo un proyecto súper innovador y dinámico, ¿verdad? Entonces, hay que reinventarse, sin duda hay que volver a ver a las nuevas tecnologías. No pueden ser solamente el 3% de las pymes las que venden por medios digitales. Queremos que sean, ojalá, todas las que tengan la posibilidad de hacerlo, porque su producto se los permite. Y por supuesto también informarse primero, en todas las medidas que se han tomado están publicadas en la página pyme.go.cr. Es importante que las conozcan y puedan aplicar a ellas. Y en segundo lugar, en el MEIC seguimos trabajando con las limitaciones que tenemos con todo esto que ha sucedido a nivel también presupuestario. Claro. Avanzamos con los centros de desarrollo empresarial que van a estar en todas las regiones del país. Avanzamos con un programa de mujer y negocios, que es apoyar en todo el proceso desde el emprendimiento en adelante a 225 mujeres de todo el país, desde Cañas, Pacífico Central, Limón. Este programa lo arrancamos en agosto de este año. Estamos también iniciando una transformación del trabajo en las regiones, porque tenemos oficinas regionales orientadas al encadenamiento productivo, aquel encadenamiento que es ganador en el corto plazo y aquel encadenamiento que ocupa un proceso un poquito más elaborado, ¿verdad? Y en el acompañamiento virtual, porque yo creo que la virtualización vino para quedarse, las reuniones digitales vinieron para quedarse, el teletrabajo vino para quedarse, y como sector público estamos demostrando que en un corto tiempo logramos también adaptarnos. Entonces el acompañamiento virtual es muy importante. Yo espero que se estén informando en las redes sociales del Ministerio de Economía, en nuestra página meic.go.cr, de toda esta oferta de acompañamiento que estamos ofreciendo en estos momentos a las pequeñas empresas. Luis Eduardo, rápidamente, también el CELIEM tiene información, brinda servicios. ¿Dónde pueden acceder a esa información? Sí, claro. De hecho, pueden visitarnos a través de nuestra página web, que es www.celiem, con C, ¿verdad?, y con M al final, de emprendimiento, celiem.org, y también a través del Facebook estamos compartiendo toda la información. Estamos muy activos con una serie de webinars que se están haciendo 2 por semana con diferentes temáticas, y no solamente con algo que yo creo que aquí hay que rescatar también, y es que la virtualidad nos ha puesto también en la globalidad, y entonces ha acercado recursos más allá de nuestras fronteras al servicio de nuestras empresas. Bueno, muchísimas gracias, doña Laura, don Luis, por haber estado acá en Sobre la Mesa, y bueno, también
no solo cosas negativas ha traído esta crisis y esta declaratoria de emergencia, también ha brindado oportunidades a algunos sectores y bueno, esperemos que los que, como doña Laura decía, han sido los perdedores puedan con todas estas medidas volver a reinventarse, puedan reinventarse y seguir en los mercados. Esta crisis así. Tiene que dejarnos fortalecidos a todos y a todas. No, muchísimas gracias y a ustedes en sus casas también muchas gracias por acompañarnos acá en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana.